Estimados alumnos, según versión de su compañera y delegada de la asignatura, tengo el honor de estar dictando la última clase, dice. Siempre, bueno, yo enseño en otra universidad, también soy un poquito, hago las veces del doctor Ángeles. Siempre me reservo para mí la primera clase que hago y la última clase también del capítulo. Pero aquí me han dado ese honor de ser la última clase para ustedes. De todas maneras, bienvenidos. Vamos a tratar de hacerlo lo más sucinto posible y ver una patología de lo que es sistema nervioso central. Hay también patología del sistema nervioso periférico. No sé si la habrán tomado en cuenta en el sílabus. Disculpe que no le haya dado una última repasada. Pero lo que sí les puedo yo decir en el sistema nervioso central es una patología, por lo general, a veces, que todavía es muy virgen, no está todavía en la calidad de síndromes, la mayoría. Es un tema que a veces no entran mucho los colegas de especialidad y que el tema que es la otra contraparte, la parte quirúrgica, es todavía muy incipiente todavía en lo que se refiere a la tecnología, ¿no? Mayormente resolvemos casos que son de tema superficial y a veces algunos temas vasculares que sean de fácil acceso en la superficie de la masa cerebral. El tema de las lesiones proliferativas, que son solamente 4 tipos de tumores, porque son 4 tipos de células nomás que hay por ahí. Entonces, también es igual, del mismo modo, solamente por la accesibilidad nada más de la parte quirúrgica, pero los que son tumores por localizaciones profundas, no se, casi no se operan, o si se operan, las consecuencias no son muy alentadoras, que digamos, ¿no? Aún con todo, ustedes tienen que saber este tipo de patología porque es algo que siempre vemos. Eh, por lo general lo dejamos al especialista, tanto al neurólogo, o en su defecto, cuando tenga que hacer algún tratamiento quirúrgico, al neurocirujano. Entonces, vamos a hacer una revisión un poco rápida de lo que a veces se encuentra. Por lo general, acá me han dado el término de ver algunos trastornos metabólicos y tóxicos adquiridos. Entonces, casi todas las enfermedades tóxicas o adquiridas, por lo menos a veces tienen su tema final un poco a nivel cerebral. Es más, casi todas las enfermedades, muchas de las enfermedades, la causa final de muerte, se debe a un edema cerebral. Claro, la muerte puede ser por diversas otras causas, pero casi la mayoría terminan en un edema cerebral o un edema pulmonar, que es lo que nos causa lamentablemente el fallecimiento. Pero ese es algo que siempre vemos, casi con mucha frecuencia. Por eso es que acá nos dicen que todo tipo de enfermedades, especialmente algunas tóxicas o adquiridas, tienen repercusión neurológica. Entonces, el cerebro requiere mucho oxígeno y mucho azúcar. Entonces, el tema de enfermedades nutricionales le afecta rápidamente, ¿no? Entonces, esto que les estoy más o menos diciendo trae pues, una serie de repercusiones en diversas partes anatómicas cerebrales, ¿no? Lo que acá vamos a enumerar es algunos de estos tipos. Ejemplo, una deficiencia de la tiamina, ¿no? La complejo B, ¿no?
Esto siempre lo vemos y a veces lo vemos hasta en los temas periféricos, del sistema nervioso periférico. Y ustedes se han dado cuenta que hasta recetamos algunos tipos de medicamentos que contienen tipos de complejos, ¿no? Tanto en vitamina B12 o vitamina B1, pero tienen parte del complejo. Entonces, no sé si se han dado cuenta que a veces ven en el famoso neurobión, ¿no? Que es con vitamina complejo B, pero claro, de otra variante, no como esta de la tiamina. Pero específicamente, por ejemplo, la tiamina, cuando hay la deficiencia, da el beriberi, que se le dice, ¿no? Entonces, estos, mayormente da como especie de mareos, y hay que le llaman la encefalopatía de Wernicke, ¿no? Algunos se asocian mayormente con problemas de memoria, con donde ya entra otro tema que es el tema de síndrome de Korsakoff. Y cuando se combinan, ya bueno, entra el síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí en lo que es la encefalopatía de Wernicke, que está dado por dados áreas de muerte celular, o sea, necrosis, pero en hemorragia, más a nivel de esos cuerpos mamilares, ¿no es cierto? Que están cerca de los ventrículos. Ustedes saben que hay varios ventrículos entre el tercero y el cuarto. ¿Y qué vamos a encontrar? Los capilares lógicamente están dilatados y evolucionan lamentablemente con parte de hemorragia. Este es lo que les decía, los procesos de complejo B, la vitamina B12 relacionada a la anemia perniciosa. Estos pueden estar provocando también problemas de la parte de la médula espinal, y los que conlleva todo ello son los que les decía, pues, las ataxias, adormecimientos y, como hormigueos de los extremidades inferiores, ¿no? Y a veces evoluciona a una debilidad, ¿no? Muscular. Pudiera encontrarse en grados extremos en algunas situaciones, las paraplegias, ¿no? Las paraplegias. Los tratamientos con vitamina B prácticamente mejoran mucho, y, y pero entra mucho acá el tema de tratamientos con lo que es rehabilitación. O sea, las rehabilitaciones entran mucho para poder mejorar este estado, ¿no? En los temas metabólicos, también entran algunas sustancias tóxicas y hasta metales, ¿no? El término del plomo, el arsénico, el mercurio, lo que ustedes les han enseñado mucho en patología ambiental, entra en el tema cerebral. Hablan de intoxicación de plomo, ¿se recuerdan? Cuando hablaba de patología general, intoxicación del mercurio. Es más, ya no se ha prohibido las amalgamas, ¿no? A nivel dentario, porque en su preparación de la amalgama se utilizaba mercurio. Los agentes, órganos fosforados en los temas industriales, en los órganos fosforados, el metanol, el monóxido de carbono, interviene a nivel cerebral, ¿no? Entonces, y hasta lo más simple, ¿no? El etanol, ¿quién no se toma su cañazo, con ese 40% a veces, o hasta a veces más en porcentaje? Cuando lo toma a veces mucho, pues lógicamente va a ser de una intoxicación aguda, ¿no? Eh, y eso da, pues, edema cerebral, ¿no? Y a veces en el exceso hasta la muerte, ¿no? Con lo que es el etanol nada más. Ni qué decir del metanol, ¿no? Produce peor, los órganos fosforados peor todavía, ¿no? Este,
El proceso crónico del alcoholismo también produce un proceso de disfunción cerebelosa, ¿no? Hay ataxias troncales, hay nistagmos, inestabilidad de la marcha, asociado a las atrofias del vermis anterior del cerebelo, ¿no? Por ejemplo, una exposición crónica para que los cinemeros, ¿sabe? Para los, ese de Piratas del Caribe, ¿no? Ese personaje que salía de Piratas del Caribe andaba siempre en estado de alcoholismo crónico, ¿no? Más o menos, siempre hablaba y caminaba tambaleante, ¿no? Más o menos algo así sería un tema de la ataxia troncal, ¿no? El, las radiaciones, en nuestro afán nosotros muchas veces de disminuir el crecimiento de los tumores intracraniales, a veces lo irradiamos, pero esa radiación lamentablemente pues, afecta a otras áreas, entonces va a dar dolor de cabeza, vómitos, náuseas, problemas oculares con edema de papila, que dura muchos años a pesar de que ya dejaron de irradiarlo, ¿no? Entonces, a veces uno quiere hacer una mejoría de algo, pero lo deja mal, pues, ¿no? Lo deja mal por otras áreas, ¿no? Algunos dicen, detuve el crecimiento del tumor cerebral. Sí, pero me dejaste con una serie de complicaciones que ya no se hace la vida muy agradable, ¿no? Eh, en algunas ocasiones, el, el vaso, tienen situaciones de eh, eh, materiales intramurales de fibrina, ¿no? Pero eso es porque se ha producido áreas de necrosis coagulativa, ¿no? En esas zonas. Y aquí entramos a un campo en el cual no podemos hacer nada. Lamentablemente a veces hacemos el diagnóstico y entramos al campo de las enfermedades degenerativas. Estas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central se caracterizan mayormente por una degeneración celular de grupos de neuronas que grupos que están un poco relacionados en la funcionalidad y tienen una determinada localización a nivel cerebral, ¿no? Eh, algunos de ellos se han hecho ya algunos avances, por ejemplo, se habla de proteínas anómalas, este, y, y pero no sabemos por qué se acumulan esas proteínas, ¿no? Hasta el momento todavía seguimos en ese tipo de estudios, ¿no? O forman placas, dicen, ¿no? Y entonces tratan de prever ello, ¿no? Casi todas ellas van con, lamentablemente, deterioro de la conciencia y algunos descubren hasta la demencia, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con las demencias seniles también que hay por la degeneración también. Entonces, hay algunos términos que ustedes de repente ya han escuchado últimamente por la televisión, porque difunde a veces estos términos de cultura popular, la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Huntington, pero hay otras que ustedes van a ir viendo, como la demencia por cuerpos de Lewy, degeneración del lóbulo frontotemporal, la ataxia espinocerebelosa. Los procesos infecciosos también contribuyen a ello. El término de los priones. El priones es la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Que dicen. Trastorno neurocognitivo también asociado al VIH, lamentablemente ese tema del virus también igual conlleva la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Bueno, antes se veía la neurosífilis, ahora último ya no vemos mucho la neurosífilis. Las meningitis o encefalitis víricas. Las encefalitis víricas también producen problemas. En mi familia he tenido problemas de encefalitis víricas. ¿Mm?
Enfermedades, problemas vasculares, es lo que más vemos, ¿no? Los infartos cerebrales, por las situaciones de hipertensión, ¿no? O las encefalopatías traumáticas crónicas. Pero más que nada, lo que más vemos es esas arteriopatías cerebrales autosómicas con infartos subcorticales. Conllevan lamentablemente a los procesos de atrofias cerebrales. Por ejemplo, hay personas que tienen, y he visto, ¿no? Temas de las trombosis cerebrales, los micotrombos cerebrales, que conllevan la atrofia cerebral. Mi señora madre tuvo eso, un micotrombo cerebrales, y tuve que ver toda la evolución de la atrofia cerebral con todo su mecanismo. Entonces, le puedo decir con seguridad cómo es que pasa todo este tiempo y dura, ¿no? Dura un par de años, a veces hasta 3 años. Eso es una constante involución de la persona, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo, perdón, del punto de vista afectivo, emocional, cognitivo y después motor, porque primero va la parte cognitiva, sensitiva, y para traducirse en la parte final en el aspecto de motor. Es así como cuando uno nace y es multidependiente de todo, y uno le tiene que dar alimento y asearlo hasta que pueda valerse por sí mismo, desde que uno nace al niño, y después, ya siendo adulto, tiene toda su capacidad física y mental. Aquí en la atrofia cerebral, entonces, primero involuciona la parte conductual, afectiva, conductual y cognitiva, para después involucionar la parte motora, hasta hacerse como un bebé de días, y después apagarse igual, ¿no? Esa es la evolución que lo presencié, y les puedo decir con toda seguridad que se da eso, ¿no? Porque yo lo he visto, ¿no? En la familia, ¿no? Lo que ya hemos visto al inicio, los temas de los complejos B, de la vitamina B12, de la niacina, de la tiamina, de lo que habíamos mencionado, o enfermedades endocrinas, y algunos otros elementos, la tesaromismosis neuronal. No, no, eso no lo he visto, eso. Las lesiones tóxicas, sí, eso sí se ve en manganeso, bromuros, plomo. Plomo se ha visto en niños, dice que disminuye la capacidad intelectual en los niños. Y eso se hizo un estudio, si más no recuerdo, hará unos 10 años atrás, en una población que estaba en el Callao, de un grupo de asentamiento humano cercano al estacionamiento del ferrocarril central, donde descargaba el plomo que traían de la sierra, y ese plomo lo ponían como acúmulos de arena, y el viento llevaba ese plomo por vía aérea, y era aspirado por esa pequeña pueblo joven que había al costado, ¿no? Ahí hicieron el estudio de los niños, y todos tenían problemas de capacidad intelectual disminuida, ¿no? Para el grupo de niños que había en ese sector, ¿no? Entonces, los ecologistas mucho hablan de esa parte, pues, ¿no? De los temas. O sea, para que vean que también todo tiene repercusión a nivel cerebral. Aquí vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Alzheimer. Este, se habla mucho a nivel de los ancianos. Siempre se habla del problema senil, o demencia senil, pero últimamente ya la demencia senil es como si hubiera pasado de moda. Todas las personas, muchos casos son de demencia senil por vascularización, pero ya la mayoría ya le pone enfermedad de Alzheimer. Entonces, como que la enfermedad de Alzheimer se ha puesto un poco en la moda, y ha sobrediagnosticado muchos temas de enfermedades seniles, ¿no?
Lo que ustedes ya lo han visto acá, el problema es intelectual, están desorientados, tienen afasia, pérdida de memoria, hay disfunciones corticales, hay otros que tienen ya incapacidad motora, ¿no? Se inmovilizan, ¿no? Y entonces, como no pueden a veces eliminar las secreciones del sistema nervioso, repercute mucho en como uno no se mueve ni nada, pues las secreciones se quedan en las vías pulmonares, eso se infecta y la mayoría hacen neumonías, ¿no? Y eso en las personas de edad avanzada, con todos la pasividad que se tiene, es lógico que hagan las neumonías y lamentablemente la neumonía nos lleva en días nada más y nos hace que uno fallezca, ¿no? Cuando hemos hecho la necropsia, se ve un poquito de atrofia cortical, este, y nosotros lo determinamos porque los surcos cerebrales se ven un poquito más ensanchados, ¿no? Y, y a veces hay procesos de hidrocefalia, ¿no? Y también a veces lo controlamos cuando vemos una radiografía de la calota craneana, a veces vemos disminución de ello, ¿no? La calota craneana a veces catalogamos en milímetros la masa cerebral en relación al hueso y a veces vemos la involución cuando vemos de estas situaciones que se reducen, ¿no? Entonces a veces hay hasta una reducción de hasta 1 centímetro, a veces uno puede verlo y graficarlo hasta 1 centímetro menos, ¿no? Se tiene de masa cerebral con relación a la calota craneana. Aquí una forma de explicación de los que son los tipos de proteína con los tipos de fragmentos que pueden estar ocasionando algunas activaciones de algunas eh, complicaciones con lesiones neuronales, ¿no? Y al final de cuentas, pudiendo tener agregados como lo que son fibrillas o lo que denominan placas y ovillos, ¿no? Un poco tratando de hacer una fisiopatología o una etiopatogenia, ¿no? De lo que es. Entonces, cuando nosotros vemos la enfermedad de Alzheimer, es producida mayormente vemos placas, unos ovillos neurofibrales, lesión intracelular. Estas están, bueno, de hecho, pues, se ven todas las personas de la tercera o cuarta edad, si se quiere decir así, y se ven campo en isocortes y en el neocortes, ¿no? Usamos mucho para ver esto las tinciones de plata, la parte inmunistoquímica y estas placas que se están formando, eh, que, se, que se manifiestan mayormente a nivel de un núcleo amiloide central, ¿no? Estas placas varían en tamaño desde 20 hasta 200 micras sería acá, no está mal puesto, de diámetro, milimicras, en su periferia se ven células de la microglia y astrocitos reactivos, ¿no? A veces pueden estar esas formaciones, ¿no? Acá es donde se ven, estas son como arañitas, en lo que se está viendo de lo que son las placas, ¿no? Y acá se usan anticuerpos para usarlo, son como marcadores, ¿no? Y las tinciones de inmunistoquímica con amiloide, son el amiloide aquí. Otro término, degeneración del lóbulo frontotemporal. Esto está en algunas enfermedades, todas estas, como les decía, causan demencia. Con estos trastornos dan a las atrofias, tanto temporal y frontal. ¿Qué conlleva todo ello?
como les decía de un inicio, ¿no? Los cambios conductuales que están empezando mayormente a nivel temporal, problemas de lenguaje, las alteraciones de memoria. eh, entonces, uno comienza a analizar la parte de lo que es la clínica, ¿no? Cuando uno ve mayormente la parte macroscópica a nivel del cerebro, tiene que ver las atrofias del cerebro, los lóbulos frontal y temporal, ¿no? Y se encuentran a veces inclusiones neuronales en algunos tipos de regiones, ¿no? Este, estas inclusiones definidas como tau eh, hace que un poco difieran, ¿no? de los obvios que se ve en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es y en algunas ocasiones este subtipo se ve en lo que es la enfermedad de Pick. La enfermedad de Huntington, casi todos los problemas, por si acaso les quiero decir, cuando estudiaba yo la parte del sistema nervioso, tenía yo que aprenderme todos los nombres de los descubridores, ¿no? Por ejemplo, ya les he dicho, Pi, Alzheimer, Huntington, y a veces no podíamos ni siquiera pronunciarlo bien, pero teníamos que aprenderlo porque el doctor que estaba en ese entonces nos tomaba examen, pues a veces como las justas nos aprendíamos los apellidos. Bueno, esto tiene que ver con el movimiento autosómico dominante, con degeneración de los núcleos caudado y putamen, pues, ¿no? El, hay un movimiento coreiforme, son movimientos espasmódicos involuntarios que afectan a toda parte del cuerpo, ¿no? Entonces, esas personas caminan como estuvieran sobresaltándose, ¿no? Como a veces ustedes han hecho esos TikToks de la vacuna, que a veces me causa risa cuando a veces lo veo, que después de vacunarse hacen movimientos involuntarios, medio raros. Esos son movimientos coreiformes, le dicen, ¿no? Ah, por lo general, esta enfermedad tiene un promedio de 15 años más o menos, ¿no? Como siempre, les digo, va con pérdida de memoria, trastorno del pensamiento, del afecto, hasta pasar a demencia grave, ¿no? Eh, y en algunos términos se ha visto, ¿no? Los términos conductuales, tendencia, bueno, lamentablemente al suicidio, ¿no? En algunos pacientes, no en todos. Cuando se ha visto la parte de lo que es el cerebro, es más pequeño, con atrofias de los núcleos, caudado y también del putamen. La, los cambios que se ven de este tipo de enfermedad están en la parte lateral y medial del caudado y parte dorsal ventral del putamen. Entonces, todos ellos, cuando uno los observa a nivel microscópico, no tienen muchas neuronas. Entonces, eh, se ha visto un poco que hay ciertos tipos de enzimas como la sustancia P o tipos de neurotransmisores que no se observa en esta fase de la enfermedad. No parece que no produjera, por ejemplo, el GABA, ¿no? O sea que hay disminución de formación del GABA, ¿no? Y también se ve una gliosis fibrilar eh, asociada a la pérdida neuronal, ¿no? Cuando hablamos de gliosis, por si acaso, es como si fuese fibrosis, ¿ya? Un equivalente a fibrosis, ¿ya? O sea, como que una cicatrización. Uh, hay muchas
pérdida de neuronas, eso es lógico, lo que conlleva mayormente a un proceso de la demencia, ¿no? Casi todos ellos. Cuando nosotros vemos aquí, bueno, ya en la necropsia, toda la necropsia, entonces acá en el lado izquierdo está normal, ¿no? Acá sustancia gris, sustancia blanca. Lo ven bien acá, todo con sus lóbulos y acá los surcos están casi unidos. Imagínense acá, uno que está más chico, este está más chico acá, todo esto. Dos, que hasta la sustancia gris es menos. Tres, que esto que está acá delgadito, acá está separado, medio separado. Esto es lo que a veces nosotros nos guiamos. Y más pequeño, y está disminuido la sustancia blanca, mira, en relación acá. Y la sustancia gris, mira, esta sustancia gris acá, mira acá, la mitad. ¿Ah? Entonces, es significativo, pues, ¿no? Las ataxias espinocerebelosas también, todos estos van a estar una serie de mutaciones con el término de los trinucleótidos. Bueno, en ellos las ataxias cerebelosas entran problemas de herencia, de edad y todos los sintomatología que pudiera estar conllevando a ello. Tenemos a qué niveles está afectando mayormente. La corteza cerebelosa, porque acuérdense que las ataxias mucho tienen que ver con el cerebelo, por el equilibrio. Entonces, lógicamente, corteza cerebelosa, médula espinal, algunas partes del cerebro, pero los nervios periféricos también están afectados. Entonces, ¿qué viene a ver? Degeneración de neuronas. ¿Y por qué hay de esta degeneración? Porque hay esto, no la gliosis, o sea, como una fibrosis que hay, pero leve. Eh, otro tipo de ataxia es la ataxia de Friedrich. Friedrich es un trastorno autosómico también recesivo, en la primera década de la vida, con ataxia durante la marcha, torpeza y problemas de hablar, pues, ¿no? Las disartrias. Y esto, bueno, viene acompañado de otros temas congénitos, ¿no? Pie cabo, escoliosis, problemas cardíacos, problemas diabéticos que acompañan a todo este tipo de, de situaciones cerebelosas. El otro es la esclerosis lateral amiotrófica. Esa sí es mucha muerte de neuronas motoras a nivel de médula espinal, en el tronco del encéfalo, o a nivel superior, las células de Bex que están en la corteza motora. Entonces, esta pérdida de todas estas neuronas que provoca lógicamente denervación del músculo, pues hay amiatrofias, hay debilidad, hay fasciculaciones, estas dan lugar a las paresias, hiperreflexias, espasticidad, y aparece el signo de Babinski, ¿no? Lo que también conlleva a pérdida de, lo, de las neuronas es también la segunda neurona en la parte de la médula espinal, ¿no? Conlleva el deterioro cognitivo también y a veces puede sobrellevar a la demencia frontotemporal, ¿no? ¿Qué encontramos nosotros a veces en esta esclerosis lateral amiotrófica? Se encuentra mayormente a nivel de lo que son la médula espinal, eh, los temas que mayormente encontramos son las atrofias a niveles precentrales. En el examen, ¿qué vamos a encontrar? Menos neuronas, mucha como especie de fibrosis, la fibrosis o gliosis, como a veces le decimos, a nivel cerebral, pérdida de fibras, este, en el tema de los núcleos motores con relación a los pares craneales, también se encuentran disminuidos en su funcionalidad.
Y estas muertes de neuronas, eh, que a veces nos causa mucha dificultad a veces encontrarlo en un examen histopatológico, lamentablemente va a dar lugar pues, a todo este tipo de degeneración eh, de los tractos córtico espinales, ¿no? Eso se refleja mucho a nivel de lo que es la médula espinal, ¿no? Y como eso, el músculo, lo que es la neurona, tiene mucho que ver con toda el plano motor muscular o el estriado, entonces hay pérdida de esta inervación, entonces hay debilidad muscular por lo general, entonces a veces eh, están, están un poco inválidos, si se quiere decir así. Y es progresivo, lamentablemente es progresivo. Entramos acá a los procesos proliferativos. Los procesos proliferativos también se dan acá en el cerebro. Entonces, bueno, acá hay una especie de casuística o probabilidad, ¿no? De 10 a 17 casos de por 100.000 personas. Pero realmente sí se dan tumores cerebrales, pero es menos, casi al 1%, como acá dicen, ¿no? Y, y, y bueno, el que le habla de ahora, le dije de mi mamá que tuvo problema vascular, ¿no? Con las trombosis, atrofia cerebral, y mi padre le dio un tumor cerebral. Entonces, yo ya no sé qué tipo de gen tengo, si el gen del tumor cerebral o el gen del vascular. Así que ya me he hecho mi promedio de pronóstico de vida por los años. Así es que, así es, pues la medicina, así nos vamos viendo qué gen hemos heredado, ¿no? Ah, si es el tumor cerebral, bueno, pues así será, pues. Pero lamentablemente a mi viejito, que en paz descanse, le vino justo un tumor cerebral que ahora vamos a ver. Y yo no pude hacer nada, pues hice el diagnóstico y ahí lamentablemente somos médicos y no podemos hacer mucho, a veces hasta por el familiar más cercano, el que más quieres, ¿no? Y a veces es mejor la muerte digna, ¿no? Bueno, vamos a avanzar en esto. En los tumores, hay los tumores in situ, que son los tumores benignos y los malignos. Para serles claros, el tumor benigno y maligno en el cerebro se comportan como maligno en la clínica. Así que da igual cuál, porque el problema de la expansión cerebral que se produce ahí te da un edema y te da un dolor de cabeza de diablos, ¿sabes? Le digo porque lo he visto. Y es insoportable. También es sitio también de alojamiento de tumores de otro lado del cuerpo, pues, ¿no? Eso también se da. Esas son las famosas metástasis, ¿no? Pero ya uno ya sabe, pues, que uno ha tenido en otro lado, ¿no? Mm, pero a veces que se vayan del cerebro a otro sitio no se ve, porque la verdad, un tumor maligno en cerebro eh, te lleva muy rápido. Disculpen que les diga, en meses te mata, ¿no? No te da tiempo a irse a otro lugar, ¿no? Es decir, eso que se vea metástasis de un tumor maligno cerebral a otra parte del cuerpo no se ve. Te lleva en meses, lamentablemente te lleva en meses, ¿no? Haciendo tratamientos, como eso produce el edema, hay que bajar ese edema, entonces, ¿qué haces? Tú das corticoides, pues no, tremendo, corticoides en cantidades para bajar el edema cerebral, pero el corticoide también te pasa factura después, pues, ¿no? Por la complicación del corticoide. Y empiezan unos sangrados de diablos, ¿no? Disculpen que les diga eso. Y no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, pasa eso, ¿ah? Bueno, aquí tratan de hacer una exposición sobre los tipos pues, que les dije, los tipos celulares que nosotros tenemos del astrocito, del oligodendrocito, los
la parte de los glioblastomas, ¿no? ¿Cómo pueden ir eh, teniendo algunos tipos de mutaciones o, o enzimas que tengan que ver con ello hasta provocarnos estas patologías, ¿no? Se ha tratado un poco de estudiar de ello, pero todavía siguen los estudios todavía, ¿no? Lo cierto es que se da. Entonces, en esos a veces catalogamos, cuando nos llegan a veces los tumores que nos sacan los neurocirujanos, nos sacan un poco de tumor porque no es definido la tumoración, a veces sacan células buenas con células malas, y vemos mucho los astrocitomas, ¿no? Que son los que vemos en mayor cantidad, están mayormente en los hemisferios cerebrales. Lógicamente, como va a ser edemas, nos va a dar convulsiones, cefaleas, problemas neurológicos. Entonces, cuando nosotros nos sacan la tumoración en biopsia o en resto quirúrgico, no podemos hacer muy bien la clasificación. Mayormente esto lo hacemos post-mortem a veces, pero a veces vemos algunas situaciones de células, ¿no? Hay astrocitos bien diferenciados o hay astrocitos muy indiferenciados que van a lo que se denomina el glioblastoma, ¿no? Que lamentablemente son los que eh, mal pronóstico, ¿no? El glioblastoma, el multiforme todavía es el peor todavía. Estos astrocitomas pueden estar silenciosos durante años, pero en algún momento evolucionan. ¿Por qué evolucionan? No lo sabemos, despertar. A veces te van avisando. Por ejemplo, tienen desvanecimientos las personas o tienen desmayos y no se presenta ese desmayo después de 2, 3 años. Y no le encuentras la razón, el por qué se ha desmayado. Entonces, uno busca hasta problemas de glucosa, problemas de todo, y todo está bien, ¿no? Eh, y eso vi con mi padre, entonces tuvo un desmayo durante los 7 últimos años, cada 2, cada 3 años, y nunca pude detectar a qué se debía. Porque lo último que tú piensas es en el cerebro. Lamentablemente no piensas en el cerebro, lo último que piensas en frecuencia. Y estaba un tumor ahí, latente, ¿no? Como se dice. Entonces, ya son avisos ya que te va a dar. Pero como les digo, normalmente uno no piensa en esto, ¿no? Cuando se presenta, es lógico que da un deterioro clínico rápido, pues, ¿no? Por el tipo de crecimiento tumoral que hay, ¿no? Es como se comportan como un borrachito, todo es tupuroso hasta perder un poco la conciencia y tener afasia, todo ello, ¿no? Estos tumores, cuando nosotros lo vemos, son mal definidos, no tienen un tamaño circunscrito, distorsionan el cerebro. Bueno, eso se ve en las tomografías, ¿no? Está infiltrado todo ello. Los glioblastomas son variados, están tomando varias áreas. A veces hay necrosis central en muchas de ellas. Algunos son como quistes y otros hemorrágicos. Y los que vemos son una sucesión de malformación de los núcleos de estas células de la glía, mucha variación en tamaño, por eso mucho pleomorfismo, y eso conlleva pues a muchas figuras mitóticas, ¿no? Aquí estas son variantes, ¿no? El decía astrocitoma pilocítico, eso ya lo hacemos nosotros los patólogos, ya para un poco tipificar algunos de ellos, pero lo que más vemos en esto, el pilocítico, dice que afecta más a niños, adultos jóvenes, ¿no? Eh, Mayormente están localizados a nivel del tercer ventrículo, vías ópticas, médula espinal, algunos hemisferios, están asociados a quistes
y esto cuando a veces se eliminan, bueno, en lo que son jóvenes, el neurocirujano sí se anima a operar, así sea en plano profundo por la juventud, ¿no? Pero cuando ya es de la tercera edad, ya medio que no se animan a operar, ¿no? Eh, por ejemplo, acá los tumores que afectan al hipotálamo son problemáticos, ya su resección no puede ser completa, ¿no? Ya no hay nada mucho que hacer. En el caso de mi padre estaba en el cuerpo calloso, eso era también imposible, con una edad de 80 años, peor todavía, no se puede hacer nada. Entonces acá ustedes están viendo el término del astrocitoma, acá ustedes están viendo el glioblastoma, una masa infiltrante, hemorrágica, necrótica, acá en medio hemorrágica, necrótica, acá que está todo, abarca casi toda la parte de la mitad. Acá también ustedes están viendo acá la tumoración ah, expandida, te bota a un costado, te bota todo, la tumoración. Aquí es todo ese tipo de células que se ven, ¿no? Nosotros vemos así este tipo de células, ya en la parte de la microscopía. Hay también la oligodendroglioma, es también frecuencia menor, está un poco en la edad media. Hay antecedentes de molestias neurológicas, lógicamente va a haber convulsiones, afecta a los hemisferios cerebrales, el predominio frontotemporal. El, Evolucionan mucho mejor que los astrocitomas, todas las variaciones de ellos. El, se va a ver lámina de células con núcleos esféricos que tienen granulados, rodeados por un halo claro de citoplasma, parecen de huevos fritos, parecen. Nosotros cuando lo miramos, miramos como huevos fritos. Le decimos a veces tumor de huevos fritos, le decimos. Con una red fina de capilares que se anastomosan, ¿no? Hay variantes, esto ya lo hacemos la clasificación, inclusive hasta el anaplásico, ¿no? Con las variantes con mucha mitosis. Ahí está lo que les decían, ¿no? Que decían huevos fritos, la imagen, así se ve, ¿no? Bastantes así, como con su yema, con su clara, ¿no? Así los vemos, ¿no? Nosotros vemos así, ya, este es el de esa variante. El otro que vemos también es ependimoma. Este se origina, mayormente son de las células del sistema ventricular, del epéndimo, acuérdense del epéndimo que está con células que son medias cilíndricas. Entonces, mucho vemos en adultos en la médula espinal. Esto a veces, ependimomas podemos encontrar a veces supratentoriales, medulares, en fosa posterior. En el cuarto ventrículo están a veces como masas sólidas que están desde el suelo ventricular, ¿no? Todas las células son a veces redondos o ovoides con cromatina homogénea, ¿no? Y pueden estar dando como especie de rosetas, ¿no? Canales, parecen tubitos. Cuando nosotros lo miramos, parecen tubitos, ¿no? Que parece que llegan a tener luz, es como tubitos, como conductos, así más o menos. Porque semejan, pues, acuérdense que son las células del canal, ¿no? Del tubo del epéndimo, ¿no? Entonces son como tubitos. Acá, miren, miren, todo esto son como islitas, ¿ve? Acá como un tubito, quiere hacer como una luz acá, ¿ve? Acá también, ¿ven? Acá una de las células se reúnen todo, acá como un tubito, ¿ven? Como una luz acá. Todo, si lo miran bien, son como niditos, nidos, nidos, nidos. Esta es una característica, ¿ven? Vemos esto, ¿ven? Lo ven acá, más grandecito. Y acá como un tubo, ¿lo ven? Así es el clásico, nosotros vemos, alrededor de un vaso, ¿no? Vasos, 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 que los nutren. Pero nosotros vemos esta característica así como tubitos, dependimos mal, toque, ojos cerrados, ¿ya? A ojos cerrados así hacemos todo eso. El méduloblastoma, es otro, todo lo que ustedes vean blastomas, siempre piensen en niños, ¿ya? Se ven en los niñitos, por eso dice, méduloblastoma en niños, es mayormente el cerebelo, lamentablemente es maligno, es muy, muy malo, a pesar de ser radiosensible, pero no viven mucho. Supervivencia hasta los 5 años,
no es mucho, no es mucho lo que se da. En el adulto se da mayormente a tumores laterales, ¿no? Pero no se ve mucho en adultos, ¿no? Las células son muy indiferenciadas. Estos tumores son con núcleos muy hipercromáticos, mucha mitosis. Se ve a veces una roseta, dice, de Homer Wright, o roseta neuroblástica, dice. Parecieron neuroblastomas, ¿no? El, ya es una parecido, ¿no? Pero trata de formar así como acúmulos. Claro, no se ve el tubito como en el otro que vemos. Esto es el diagnóstico diferencial, ¿no? Con ependimoma, a veces hay que hacerlo, hay que fijarse bien y hay que preguntar muy bien de dónde lo han sacado, ¿no? A veces por la ubicación y por la edad sacamos a veces el diagnóstico y por la similitud de lo que estamos viendo de este tipo de imagen, que trata de hacer como especie de isla, ¿no? Que se arremolinan, ¿no? Trata de hacerlo así. ¿Ya? Eso es lo mucho nosotros lo que hacemos. Y algo que también siempre vemos, ustedes hemos visto de las células, pero tengan en cuenta que también se puede encontrar de las células linfoides. Y es algo que también el pronóstico un poco que varía de los tumores cerebrales. Como en cualquier otra parte del cuerpo, los linfomas también ocupan un espacio. Así como hay tumores en tubo digestivo, en cualquier índole, también en el tubo digestivo también hay linfomas, ¿ya? En el tubo digestivo. Pero a nivel del sistema nervioso central también encontramos otros linfomas, ¿no? Los linfomas, por lo general, son linfomas de tipo B, difusos, que pueden ser mayormente, son extraganglionares, ¿no? Eh, Ahora, esta es una neoplasia que vemos seguido, mayormente en todos estos pacientes inmunodeprimidos, y está muchas veces, dice, asociado al virus de Epstein-Barr, ¿no? Entonces, el término de pacientes inmunodeprimidos, que no necesariamente es por el SIDA, sino por una serie de otros factores de inmunodepresión, encontramos estos tipos de linfomas, son el tema, si utilizamos mucho quimioterapia, no va muy bien a veces, y vemos, está casi diseminado, no lo podemos ubicar bien a veces, no son muy delimitados, si se quiere decir, cuando tratamos de verlo, hay mucha necrosis, y mayormente están casi alrededor de los vasos, ¿no? Este tipo de tumores, ¿no? Y también tenemos tumores de células germinales. Eso es muy casi incipiente, casi no vemos. Mayormente vemos en jóvenes. Ya entra acá la inmunistoquímica. Eh, Hablan de un germinoma, eso no he visto, no he visto. Ya entra, le digo, la inmunistoquímica, que es el germinoma parecido al seminoma, ¿no? Entonces, la verdad es que no he visto de eso, ¿no? El, Y lo otro que a veces vemos es el meningioma. Eso sí hemos visto bastante. Son tumores que a partir de las células meningoteliales de la capa de lo que envuelve al cerebro, ¿no? El meningioma. Está mayormente a nivel superficial, dentro del sistema ventricular, se origina a partir de células estromales. Suelen acuden siempre por el tema de edema cerebral, pues no, la compresión que está haciendo hacia adentro. Y son fáciles, pues no, eso sí se avientan los cirujanos a operar, a pesar sea el tipo que sea, ¿no? A veces encontramos con los tipos de lo que son los schwannomas, ¿no? Está asociado a mutaciones de gen supresor tumoral, eh, ubicados con el cromosoma 22. Es lo que han tratado un poco de ubicar el porqué, ¿no? Ahora, estos son masas bien definidas, son como papas. Lo he tocado así, cuando me he llegado son como papas duras, así como si fuese un tumor de la mama, así más o menos, es duro, como una papa. Entonces está a nivel de lo que son de la dura madre.
Hay los grados anaplásicos. La mayoría de estos son benignos, ¿no? No niego que pueda haber un maligno, pero todos casi son benignos. Pero el problema del benigno es que comprime la parte cerebral. Acá está, comprime. Entonces, al comprimirte la parte, está en la superficie, comprime la parte cerebral, te da edema, pues acá, el edema, te da compresión acá. Esto es lo que te mata, el edema cerebral. Entonces, pero como entran y lo operan, como está en la superficie, es fácil, pero lo sacan de acá nomás, ¿no? O la complicación posterior que a veces tiene es como tocan el cerebro, entra un problema de deglución y a veces con cuestiones de enfermería no le dan buena alimentación al paciente y el paciente aspira el alimento y hace una neumonía por aspiración y muere el paciente por neumonía, habiendo sido muy bien la operación. Cuando nosotros vemos al microscopio, estas son todas las células meningoepiteliales y a veces hacen como parece de cebolla. Estos son los cuerpos de Samoma que a veces encontramos, ¿no? En un meningioma, ¿no? Con patrón arremolinado, todo este patrón arremolinado con estas como calcificaciones que le dicen cuerpos de Samoma. Y después lo otro, lógicamente, una serie de tumores, especialmente los carcinomas, van a hacer metástasis al cerebro. Este, bueno, es del pulmón, de la mama, de la piel, inclusive los melanocitos van, del aparato digestivo, todos se van hacia el cerebro. Y ahí se comportan como cualquier otro, hacen edema cerebral y lamentablemente te matan. Los tumores de mama, ¿cómo les gusta irse al cerebro? Y lo han operado y todo de mama, todo con su cáncer, recibido quimioterapia, todo, pero al quinto o sexto año debuta con una metástasis en el cerebro, que lamentablemente no hacemos mucho por el paciente y al final sale matando. Este es un tumor, se ve todo negro acá como pelotas negras. Estos tumores son melanomas, no melanocitos. Esto ha llegado mata al paciente, pues, ¿no? Lamentablemente lo mata. Bueno, no sé si alguna pregunta tienen a hacer, jóvenes. Lisette, ¿algo? Lisette. Sí, Doctor, parece que, a ver, Sí, sí, ¿alguna pregunta quieren hacer? ¿Algo que quieren que les aclare? Yo ya sé que me pasé un poco de la hora, pero no sé si quieren que les aclare algo. doctor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Consulta sobre el tema o consulta médica? Es, es, es en Ya, relación al dime tema. nomás, dime. Sucede que hay un familiar de 33 años, sexo femenino, debuta con dolores de cabeza a predominio frontal, parietal, palpitantes, según menciona, generalmente en las mañanas y en las noches. Se hace un estudio de imagen y el estudio de imagen de resonancia magnética muestra gliosis focal con sustancia blanca a predominio subcortical en la región frontal y parietal bilateral. El único hallazgo que se encuentra es la arteria comunicante posterior derecha de aspecto hipoplásica. Entonces, mi pregunta es, si presenta esa edad, presenta las gliosis que usted mencionó, entonces con el paso del tiempo, la gliosis va a ir aumentando y se va a estar manifestando alteraciones, no sé, en su alteraciones motoras, del Ya, habla, si esa gliosis continúa. te voy a decir en términos más simples, comprensibles. A ver, usted ha tenido, ¿cómo te explico? ¿Has visto, cómo se le llama eso cuando le ponen en la piel y, ya, la cicatriz queloide? ¿Has Sí, visto? doctor. Ese es un exceso de cicatrización, ¿no es cierto? Cuando vemos en la piel, ¿no? Sí, doctor. Es un exceso de cicatrización porque todo está dado por fibroblastos, ¿no? Y ese exceso de cicatrización que vemos el queloide, estéticamente no se ve bien porque se ve como un tumor, ¿no es cierto? Es algo que implica una tumoración, ¿no? Imagínese eso a nivel cerebral.
que está la fibrosis o el queloide, si se quiere decir así, viene a ser la gliosis, ¿ya? El equivalente, ¿ya? Entonces, puede estar ahí detenido en esa fase o puede expandirse y crecer un poco más como un queloide. Si eso se expande o crece más, hace un efecto de comportamiento tumoral, como cualquier tumor benigno, y te complica a nivel de lo que son problemas de otra índole, dependiendo de la localización del cerebro, porque te va a hacer temas de posibles edemas cerebrales leves, y los edemas cerebrales leves, lamentablemente, vienen con cefaleas, pues, que es lo que puede estar teniendo el paciente. El tema es cómo reducir eso. ¿Cómo lo podías reducir? Estirpándolo, podía ser una situación, bueno, si es en piel, es fácil, se estirpa, ¿no? El tema es en cerebro, pues la técnica todavía no estamos muy bien. Ahora, suponiendo que lo licúes es un poco, ¿qué le aplicarías? Radiación, pero te cabe la posibilidad de que aumente más eso por la respuesta de ese paciente. Entonces es un tema un poquito incómodo, por eso les dije que había muchas limitaciones en lo que es cerebro, ¿no? Eh, Llegamos muchas veces al diagnóstico y usted me hace una descripción muy, muy bonita de qué es, entonces un poco haciendo la fisiopatología, podemos explicar todos los signos y síntomas que tiene el paciente, inclusive con lo que se detecta, pero y después, ¿qué haces por ese paciente? No haces mucho, ¿no es cierto? Por eso es que me desanimé yo de ser neurocirujano. No hago mucho por el paciente. Dígame usted, ¿qué haría? Verá, nada, ¿no? Ajá. Llegó al diagnóstico, pero ¿y después qué? Solamente explicarle nomás y que convive un poco con la lesión. Y darle solamente sintomáticos. ¿Ah? Mm, Pero está Doctor, bien lo que usted me ha dicho. doctor, y como esto se podría tener una correlación, una asociación a la hipoplasia de la arteria comunicante posterior, si bien no podemos hacer mucho por la gliosis, ¿podríamos hacer algo por la vascularización? Ya, pero lo tienes ahí, esa gliosis que se comporta como una masa. Y vas a tener Mm, siempre problema de cefalea. Ahora, ¿en qué localización dice que está? Según menciona, está en la región subcortical, frontal y parietal bilateral. Subcortical, entonces está casi en la superficie. Si pudiera hacer algo, neurocirugía, porque es lo único que podía entrar la neurocirugía, con todas las probabilidades de que se complique más. Solamente le digo que hay muchas limitaciones hay. Quizás puedan entrar por la edad, ¿no? Porque es joven, ¿no? Sí, doctor. Pues la juventud ayuda mucho. Y hoy día me ha tocado, sin querer, me han asignado este capítulo y creo que les dije mi experiencia personal, ¿no? De mis padres, ¿no? Mi madre por trombosis cerebral, con atrofia cerebral, y mi padre con un glioblastoma multiforme. Y en los dos hice el diagnóstico. ¿Y qué hice? No pude hacer nada. Tuve que ver evolucionar todo igual. Claro, el tumor cerebral o el glioblastoma multiforme, calculé 6 meses, ¿no? Fallé por un mes porque a los 5 meses se me fue mi viejo. Lo del problema vascular, eso sí demora, eso son 2, 3 años, cuidando, ¿no? Sacándolo de que no le dé neumonía, ¿no? Pero el fin es inevitable, ¿no? Pero para eso me sirvió un poco mi medicina, pues. Nada, ya les he transmitido un problema personal que me ocurrió. Así es que este capítulo se los he dicho casi de memoria, casi todo, porque me lo sabía. Ah, bueno, no sé si te ayuda o no te ayuda mucho lo que te he dicho, pero a veces estamos un poco en pañales en lo que es neurocirugía acá. Tendría que entrar la microcirugía. En eso sí pudiéramos quizás hacer algo por el paciente, en lo que es neurología, la microcirugía. Pero no hemos avanzado mucho todavía. Bueno, Gracias, ¿alguna otra doctor. pregunta? Sí, otra pregunta, ¿algo más?
Lo que deseen, pregunten, jóvenes. No hay nada. Nada. Delegada, ¿algo más? Sí, doctor. Parece que ya no hay preguntas, ya ha quedado todo claro. Muchas gracias, doctor, por su clase el día de hoy. Claro. Ay, es un capítulo muy bonito, sabes mucho, llegas al diagnóstico, pero no puedes hacer nada por el paciente a veces. Es el tema cerebral, todavía hay mucho recelo. Ya, no sé si me están escuchando mis alumnos de mi grupo de práctica. Nos vemos a las 5:30. Se van al grupo para proseguir con la práctica, ¿ya? Al grupal. Bueno, me despido de ustedes y éxitos en su examen. Y estudien, jóvenes, estudien, estudien, estudien. Yo soy de la Villarreal, jóvenes. Soy de la promoción 11. No sé ustedes qué promoción son ahora. Pero a mí me da mucha pena que en ese examen del ENAM estén en el puesto veintitantos. No, no, no puede ser. Ustedes son una universidad estatal, deberían de estar codo a codo con San Marcos. No puede ser eso. Lean, lean y lean y lean. Ya, está en sus manos eso. Estudien, Doctor, jóvenes. disculpe. Dime. ¿Podría por favor subir la clase hoy día? Porque como ya el examen es el día lunes para poder repasarla.